Frida Kahlo, Miradas en el espejo, de Arturo Álape y Carlos Montalvo Pérez. Mis temas son mis sensaciones, mis estados de ánimo, mis reacciones ante la vida. Frida Kahlo. Ámbitos familiares. Frida Kahlo. Vida intensamente vivida y tenacidad para soportar el dolor que, implacable, torturó su cuerpo. Sueños de realización humana. Río de confluencias en espacios de color, símbolos y líneas que trazaron su obra pictórica en vibrante imaginación que desnuda y saca a flote profundas intimidades. Cuando Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, suburbio de la antigua Ciudad de México, el país azteca se encontraba a puertas del acontecimiento más importante del siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910. Frida se divertía cambiando la fecha de su nacimiento. Exclamaba con alborozo: «Nací con una revolución, que lo sepan. Nací en 1910. Era verano. Muy pronto, Emiliano Zapata, el gran insurrecto, iba a levantar el sur. Yo tuve esa suerte. 1910 es mi fecha». Frida. Hechura de México. México en las entrañas pictóricas de Frida. Hija de Guillermo Kahlo, judío alemán, nacido en Baden-Baden en 1872, que emigró a México en 1891 a los 19 años, y de Matilde Calderón y González, mujer de ascendencia española e india que no sabía leer ni escribir. Frida, o Frida, cuyo nombre significa paz, escribe en su diario a propósito de su infancia: «Mi niñez fue maravillosa». A su padre lo describe como entrañable y cariñoso. Para mí constituía un ejemplo inmenso de ternura y trabajo, y sobre todo su comprensión para todos mis problemas. Impresiones de infancia que la pintora recoge en su cuadro de 1951, Retrato de mi padre. La dedicatoria en una franja de la parte inferior de la obra dice: «Pinté a mi padre, Wilhelm Kahlo, de origen húngaro-alemán, artista fotógrafo de profesión, de carácter generoso, inteligente y fino, valiente porque padeció durante 60 años de epilepsia, pero jamás dejó de trabajar y de luchar contra Hitler. Con adoración, su hija Frida Kahlo». Relación profunda, entrañable, de tiempo infinito. Fue él quien, como entusiasta pintor aficionado, introdujo a Frida en las experiencias iniciales con la pintura. Él le enseñó a utilizar la cámara, a revelar, a retocar y a colorear fotografías. Por el contrario, con su madre Frida establece desde pequeña una discrepante relación. Ello la lleva a calificarla de muy simpática, activa, inteligente, pero también de calculadora y fanáticamente religiosa. La madre es una figura anodina y lejana, referenciada o temida, que quizá inspira cierto resentimiento en el recuerdo de la hija. Nació en el seno de una familia de clase media, ya que su padre trabajó como el primer fotógrafo oficial del Patrimonio Cultural Nacional de México, lo cual le permitió, a fines del régimen de Porfirio Díaz, un estatus económico holgado que luego se vino a menos con la Revolución y todos los sinsabores que trajo consigo la llamada década trágica. Mi madre no me pudo amamantar, porque a los 11 meses de nacer yo, nació mi hermana Cristina. Me alimentó una nana a quien le lavaban los pechos cada vez que yo iba a succionarlos. En uno de mis cuadros estoy yo, con una cara de mujer grande y cuerpo de niñita, en brazos de mi nana, mientras de sus pezones la leche cae como del cielo. Entre los 3 y los 4 años, a Cristina y a ella las mandaban al colegio de párvulos. La maestra era rígida y brutal en la enseñanza, con pelos artificiales y trajes rarísimos. Su primer recuerdo de niñez, Frida lo refiere a esta maestra. Estaba ella parada al frente del salón todo oscuro, sosteniendo en la mano una vela y en la otra una naranja, explicando cómo era el universo.
Sample complete. Ready to continue?